voy a basarme como siempre en alguno de los programas anteriores para seguir haciendo. Entonces ya nos dimos cuenta que tenemos como que una función principal, que es la que arranca, con la que empieza el programa cuando lo ejecutamos y lo compilamos, que es el main, ¿verdad? Y desde esta de aquí llamo el resto de funciones que yo creo. Acuérdense ustedes que les había dicho que las variables que se encuentran fuera de la función o en la función main no tienen nada que ver con las variables que están dentro de la función, así tengan el mismo nombre. No tienen nada que ver. Por ejemplo, si yo tengo una variable que se llama a, la cual tiene un valor de 3, correcto, y yo hago una nueva función, y esta función de acá puede que sea un procedimiento, es decir, que no devuelva nada. Puedo llamarle de cualquier nombre, llamarle función mismo, y dentro de esta función de acá tengo yo otra variable a la cual asigno un 5. Si desde el main yo le llamo a esta función de aquí, ¿verdad?, que sería de esta forma, y luego de llamar a la función yo mando a imprimir el valor de a, ¿qué valor es el que se me va a imprimir? Falta aquí un punto y coma. Ya, entonces imprime el 3 porque son diferentes variables. Ahora bien, hay veces en que yo quiero que entre las funciones la variable se comparta. Me hace la vida más fácil. Hay veces en que yo quiero que la variable sea compartida entre todas las funciones, que no sean diferentes. Y es ahí que existe pues el concepto de una variable global. Global quiere decir que puede ser accedida desde cualquier parte del programa y desde cualquier función, justamente de una forma global. ¿Cómo puedo hacer que a se convierta en una variable global? Simplemente tengo que llevarle afuera del main, es decir, le voy a dejar por acá. Puede, como no puede tener un valor inicial, como siempre hemos hecho. En este momento, la variable a, que se encuentra acá arriba en las cabeceras, digamos, puede ser utilizada en el main como en función, y estoy refiriéndome siempre a la misma variable. Un ejemplo, digamos que al empezar vale 3. Dentro de mi función, ya no hace falta que declare de nuevo, ¿verdad? Dentro de mi función le cambio el valor de la variable a 5. Nunca me va a protestar diciendo que no se declaró 5, que no se declaró a, porque a sí se encuentra declarado aquí al inicio. Por tanto, sí voy a poder ejecutar este código y luego mando a mostrar cuál es el valor de a. Vamos a ver qué pasa aquí. Fíjense que ahora vale 5. Es decir, es la misma variable, ¿verdad? Creamos una variable a, le pusimos un valor inicial de 3, mandamos a ejecutar una función. Esa función a la misma variable a le cambió el valor ya a 5, y cuando yo mandé a mostrar el valor de a, resulta que ya está con el valor cambiado. Es decir, que comparten la misma variable. Un uso que darle a las variables globales. Por ejemplo, me sería mucho más fácil poder ingresar o hacer actividades con vectores. Recuerden ustedes que siempre que yo mandaba un vector a una función, tenía que mandarle también el número de elementos de ese vector para yo poder recorrer el vector, si ustedes recuerdan. Por ejemplo, hagamos de cuenta que yo tengo un simple procedimiento para poder ingresar un vector. Voy a llamarlo llenar vector, por ejemplo. Antes de esto de aquí, yo puedo haber declarado una variable n. Tengo esa variable n y al inicio de mi programa pues pido justamente el valor. Pido que se ingrese n, ¿verdad? Lo guardo en la variable n y luego aquí a llenar vector le mando tanto un nuevo vector de tamaño n, que se llama el vector, y tengo que mandarle también el número de elementos, que es justamente n. Entonces, dentro de la función, le puedo dejar como void también. Dentro de la función yo voy a utilizar n para saber cómo tengo que recorrer el vector. Entonces, tengo estos dos parámetros de entrada. Tengo el vector y tengo el número de elementos, que es justamente n. Entonces aquí voy a tener un índice como siempre, voy a tener un for que comenzará desde 1 y llegará hasta n, incrementos de 1, y aquí le pediré pues que ingrese los valores, los elementos del vector en cada una de las posiciones del vector, la posición i, como siempre hemos hecho. Entonces yo necesito este n para saber hasta dónde tengo que llegar, ¿verdad? Voy a correr esto de aquí, creo que no me falta nada, excepto un punto y coma. Listo, entonces ingrese número de elementos, digamos son 2 elementos, y me va a pedir 2 elementos. 1 y 2 elementos y acabo el programa. Correcto.
entonces sirve. Pero yo tengo que siempre ingresar aquí el n, correcto. No pasa nada si ingreso el n, pero sería mucho más fácil si no tuviera que ingresar. Podría obviar este n de aquí, ya no necesito enviar el n. Y aquí, que si voy a utilizar el n, le puedo hacer que n sea global, justamente. ¿Cómo puedo hacer que sea global? Simplemente tengo que tomar la declaración de n y sacarla afuera. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si me dice ingrese n, va a guardarse en la variable global n y luego llama a la función donde solo le he mandado el vector. Pero acá dentro de la función estoy utilizando n, pero no va a pasar nada porque sabe perfectamente que n es la variable global. 1, 2 elementos y ya está. Entonces es exactamente el mismo procedimiento, pero está, digamos que un poco más fácil por el hecho de que ya no necesito enviarle ese parámetro extra que era el n. ¿Sí? Ya no necesito enviarle el número de elementos a la función. Esta sería una forma de poder utilizar las variables globales. ¿Ok? Entonces, es muy parecido a lo que hemos visto. Simplemente hay que sacar la declaración afuera del main. Se convierte en una variable global y puedo utilizar en cualquier función sin necesidad ni de volver a declarar, ni de hacer que ingrese como parámetro de entrada. ¿Correcto? Quiero saber si hay alguna pregunta hasta acá y si se entendió lo que es una variable global. Bueno. Inge, siempre tiene que ir fuera, ¿verdad? Fuera del in-main para que sea global. Sí, justo antes de cuando se empieza todo. Ujú. Junto con las declaraciones de las funciones que está acá. Si declaro dentro del main, es una variable local que se llama, local es lo contrario de global, y solo sirve para el main. Si declaro dentro de, vector, de una función llenar vector, es igualmente local y funcionaría únicamente para el vector. Y cada función puede tener su propia variable n, y recuerden que no importa si el nombre se repite, son variables diferentes. El hecho de hacerle global hace que sea funcional, ¿sí? Y que sea global, valga la redundancia, que se pueda ser accedido desde cualquier función. Eso es correcto. Bueno, veamos un ejemplo mejor de cómo es que podría yo utilizar una variable global. Voy a enseñarles un nuevo tipo de bucle. Les debo haber comentado al inicio del curso, pero nunca nos hizo falta utilizarle. Pero ahora sí lo vamos a usar. Voy a dejar este programa de aquí sin tocar para reutilizar únicamente las cosas que necesito reutilizar. Hagamos de cuenta que quiero que mi programa tenga varias funciones y que quiero que tenga un menú donde la persona puede escoger qué función quiere utilizar. ¿Ok? Imagínense que es un simple programa donde yo ingreso una serie de datos y me manda a mostrar, por ejemplo, la media aritmética. Y yo necesito que sea de forma ordenada, ¿no? Voy a tener un menú donde solo se ingresa el número de datos, otra opción en el menú donde se calculará la media aritmética, otra opción más en el menú donde calculo, yo qué sé, la varianza, etcétera. Cosas así bien pequeñas. Ok, entonces hagamos de cuenta que voy a tener yo una función, más bien dicho un procedimiento que se va a llamar menú, que lo que hace es justamente mostrar un menú. Les pediría por favor que silencien los micrófonos a menos de que realmente necesiten preguntarme alguna cosa. Correcto, entonces tengo una variable local en esta función, esa variable se llama opción, y ahora voy a mostrar una especie de menú. Esto es muy estético y ustedes pueden hacer como deseen. Voy a ponerle un nombre a mi programa o simplemente pondré menú principal. Sí, puedo darle un salto de línea, puedo poner a manera de un subrayado, es más, podría poner otro salto de línea por acá. Esto es netamente estético. Mi primera opción va a ser la 1, que va a ser ingrese n. Ingresar n, pongamos. Ingresar n, un salto de línea, y de ahí va a tener otra opción que va a ser calcular promedio, otro salto de línea, y finalmente tengo una opción que me diga salir del programa. Insisto que esto es únicamente estético, ¿sí? Para que se vea bonito. Este es el procedimiento menú, que lo que hace es imprimir el menú de opciones. Correcto, entonces este tengo que, como siempre, declarar acá,
y le voy a mandar a llamar aquí en main. Vamos a ver qué es lo que hace esto. Simple y sencillamente hace eso de aquí. Hay que alegrarle un poquito más a que se vea mejor. Sí, pero esa es la idea. Simplemente muestra el menú, ¿no? No tiene ninguna función en sí, solamente dar a conocer qué es lo que puede hacer mi programa. Es decir, mi programa tiene varias funciones. No he hecho un programa solo para el promedio, otro programa solo para la varianza, otro programa solo para la desviación estándar, sino quiero hacer un solo programa donde, dependiendo del número que meta la persona, calcule algo diferente. No sé si se entiende lo que quiero hacer. Acá me faltó un salto de línea. Acá podría poner otro. Bueno, entonces este es simplemente el menú que se va a mostrar. Y aquí voy, justo después de eso, a leer la opción de la persona. Por ejemplo, podría tener Sein y voy a guardar en opción. Simplemente hace eso hasta ahora. ¿Sí? Le aparece el menú ahí y yo digo, quiero la opción 1, que es ingresar N. Voy a aplastar Enter y el programa va a hacer algo, ¿de acuerdo? Si pongo el 2, pues el programa hace otra cosa y así, etcétera, etcétera. De eso se trata el programa. Entonces, lo primero que voy a hacer es que este menú se siga presentando hasta que la persona desee salir. Salir es la opción 3. Entonces tengo que hacer una especie de bucle infinito que el momento en que la persona ingrese el 3 salga, ¿de acuerdo? Esto puedo hacer con otro tipo de bucle, que es un bucle while. Entonces puedo envolver todo el mensaje o toda la impresión del menú con un bucle que se llama while. Entonces todo esto de aquí va a ir dentro del bucle while y lo que se hace aquí es que se coloca la condición para que esto se repita. Bueno, que simplemente ingrese algo que no sea el 3. El momento en que sea el 3 se acaba el bucle. Mientras yo siga ingresando algo que no es un 3, debe seguir. Por lo tanto, aquí puedo poner, mientras la opción sea diferente de 3, siga mostrando, siga repitiendo. Y eso es lo que quiere decir esto de acá. Mientras la opción sea diferente de 3, siga repitiendo. Entonces, siempre hay que tener cuidado de que acá dentro del bucle tiene que haber, pues, la opción de que en algún momento la variable que esté involucrada aquí en la condición, que es la variable opción, pueda cambiar, de manera que en algún momento pueda salir del bucle. Vamos a ver cómo es que esto actúa. Recuerden que lo único que está haciendo esto de acá es sigue mostrando lo mismo y sigue mostrando lo mismo hasta que la persona ingrese un 3. El momento que ingrese un 3, sale del bucle y se acaba el programa. Eso es lo único que ha hecho el programa, nada más. ¿Correcto? Sigue mostrando el menú mientras la opción no sea la opción de salir, que es la opción 3. Hay ciertas cosas en las que yo puedo utilizar el for en vez del while, pero para este tipo de cosas no. Bueno, entonces luego de que de que el programa lee la opción escogida por la persona que está en la variable opción, tengo que mandar a llamar a una función que haga lo que la persona quiere. Voy a tener una función para ingresar n y voy a tener otra función más para calcular el promedio. ¿Correcto? Entonces, hagamos una función que permita ingresar n. Es algo muy fácil. Tendría que ser nuevamente un procedimiento. Podría llamarle de nombre ingresar n para que tenga sentido. No necesita argumentos de entrada. Y lo único que va a hacer esto es mostrar un mensaje diciendo ingrese n. Y guardará en una variable, ya que esta variable n, luego yo puedo utilizarla en la función 2, que es calcular promedio, pues necesito que este valor de n sea compartido entre las funciones. Porque el momento que pongo calcular promedio no le voy a preguntar de nuevo cuánto vale n. Eso ya se hizo en el paso 1, ¿verdad? Entonces, para que pueda ser compartido entre las funciones, necesito obligatoriamente que esa variable n sea global. Correcto, entonces ya es global n. Muy bien, justo después de que leo yo la opción, tengo que mandar a llamar a esta función de acá. Entonces, leo la opción en esta línea y luego pregunto cuál es la opción. Y digo, si la persona escogió la opción 1, si escogió la opción 1, mando a llamar a la función ingresar n. Si escogió la opción 2, debería yo llamar a otra función que calcule el promedio, pero eso lo voy a hacer después. Recuerden que hay que probar por pasos. Veamos primero que esto de aquí esté funcionando. Entonces, pongo la opción 1 y llama a mi función ingresar n, donde se me pregunta n. Ingrese n, n va a valer 3, correcto, y regreso otra vez al menú.
Y si ingreso el número 2 obviamente no pasa nada, simplemente me sigue mostrando el menú. Y si ingreso la función 3, recuerden, sale ya del programa y salió ya del menú. Se acabó mi programa. A ver, voy a calcular ahora el promedio, o sea, lo que pasa si ingresa la opción 2. Entonces, si opción 1, llama a ingresar n. Si es opción 2, llamo a otra función que voy a crear, que le puedo llamar calcular promedio. Entonces, ustedes ven que se va a hacer un programa grande, pero es un programa grande y organizado, porque tengo muchas funciones que hacen una tarea específica y no tengo solo una sábana de código que se vuelve inentendible. Entonces, la función calcular promedio, que también puede ser un procedimiento, me va a pedir que ingrese los datos y ya no hace falta que sepa cuántos datos son, porque recuerden que la variable n es global, así que no hace falta que yo vuelva a pedir n, ni que reciba aquí n. Por lo tanto, como siempre hemos hecho, ahora haría yo un simple bucle, por eso sí podría copiar yo de lo que hicimos aquí. Entonces ahí está llenado un vector, voy a poner aquel vector. Recuerden que n ya existe, porque es global y ya está cargado. Y luego de eso de ahí, pues para calcular el promedio tendría que sumar. La verdad podríamos hacer todavía sin vector si quisieran, pero bueno, puse el vector porque luego voy a extender, voy a hacer más cosas. Podremos hacerlo sin vector. Bueno, entonces tendría que ir sumando, acumulando la suma, ¿verdad? Suma igual a suma más lo que se ingrese. Y al final mandaría mostrar el promedio. Y el promedio es simple y sencillamente la suma dividido para n. Para que no me dé error tengo que hacer que suma guarde decimales, porque el momento que divide para n también va a dar un decimal. Ya, y creo que eso sería el calcular promedio, ¿verdad? Pide los números, acumula una suma y divide para n. Eso es un promedio. Entonces, o sea, una media aritmética. Ya está llamado aquí. Bueno, probemos a ver si vale. Nuevamente, 1, ingresamos n, que es 3. Ahora para calcular promedio ya ingresé n, ¿no es cierto? Voy ahora a la opción 2. Vamos con 2. Dice ingresa elemento, me va a pedir dos elementos. Ingresemos el 5, ingresemos el 10. Y aquí pasó algo porque ya tenía que haber salido, ¿verdad? N vale 2. No, perdón, n vale 3. Disculpen, está bien. Listo, entonces tiene que pedirme 3 números. 5, 10 y pongamos 15. Y claro, teníamos que poner un mensaje más bonito, pero acá está impreso el 10, que es el promedio de 5, 10 y 15, ¿verdad? En definitiva, lo que estoy haciendo es atacando el problema por partes, como se hace, ¿no? Cuando se programa, imagínense lo que fuera a ser un solo programa enorme, muy difícil. Entonces, en lugar de hacer eso, cada aspecto del programa, cada funcionalidad, la estoy dividiendo en funciones y tengo pues una función principal que es esta menú, que lo que hace es simplemente invocar el resto de funciones cuando sea necesario. Fíjense que dentro de la función estoy llamando a otra función. Claro, eso sí, ¿cómo hacer? Si eso ya hicimos en el main. Dentro de main llamo a otra función. Entonces el truco de hacer pues esta interfaz, ¿no es cierto?, que es el menú, es tener el bucle infinito, donde está puesta aquí la opción que es el salir. Sí, este es un patrón a seguir, pueden ustedes utilizar esto de aquí después. Y tener pues una serie de ifs que va llamando a la función correspondiente dependiendo de lo que vayamos a hacer. Bueno, cambiemos de esto de aquí. Vamos a ver si nos sale. Voy a declarar también un vector global, pero acá hay un pero bien grande. Para poder declarar el vector de forma global necesito justamente que el vector esté acá arriba. Y ustedes recuerden que cuando declaro el vector ya tiene que estar ingresado n para poderle dar una dimensión al vector, pero eso no puedo hacer aquí. Sí, n no puede estar ingresada antes porque n también es una variable global. Entonces tengo que darle yo aquí a un tamaño, y yo no sé cuánto va a valer n para darle un tamaño al vector, pero puedo hacer una trampa, por así decirlo, y coger y darle un tamaño grande, y no me importa si me sobran posiciones. Si la persona dice que solamente hay 10 datos en n, pues ocuparé del 1 al 10 y ni la posición 0, ni la posición 11, ni la posición 400, ¿sí?, hasta llegar al 500 va a ser ocupada. O sea, estoy desperdiciando un montón de memoria, pero de que va a funcionar, porque al menos no se va a quejar. Por lo tanto, si yo deseo declarar de forma global un vector, puedo darle yo un tamaño grande al vector. ¿Por qué? Porque me pide el tamaño
me pide el tamaño, no puedo no darle, me pide el tamaño cuando yo voy a declararle de forma global. Y de ahí trabajo como si normalmente el vector fuera más pequeño, ¿sí? Entonces esta es una declaración global del vector. Es global porque está fuera del main. Le estoy dando un nombre al vector que es A y le estoy dando un tamaño que, como les había indicado, tiene que ser grande para poder trabajar, porque yo no sé cuánto va a valer n. O sea, si la persona me ingresa un n de 1000, ya no va a valer, es obvio. Entonces estoy dando un tamaño lo suficientemente grande como para poder trabajar. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Si ingresar n, ya no solamente me va a pedir n, sino en sí voy a poder ingresar todos los datos. Si esta función ingresar n realmente se va a transformar, voy a cambiar el nombre de una vez a una función que se llame ingresar datos, donde me va a pedir primero n, ingrese, voy a poner acá ingrese tamaño, ingrese número de datos, ingrese número de datos, voy a observaciones, y luego aquí mismo me va a pedir que ingrese el vector. Recuerden que A es un vector global, por lo tanto ya no hace falta que yo le declare aquí porque ya sabe que es A, así como sabe que es n. Y aquí voy a llenar pues mi vector. Entonces ahí va a quedar lleno. Voy a sacar esto porque se supone que esto de aquí solamente llena el vector, no calcula ninguna suma. ¿De acuerdo? Eso lo haré en otra función. Mi función ingresa datos solamente me pide el número de datos y hace que yo ingrese los datos en el vector. No hemos hecho nada más. Y eso es lo que hace ingresar datos. Y la función calcular promedio ya no va a pedirme que ingrese los datos, sino solo y únicamente lo que va a hacer es recorrer mi vector para sumar. Suma ya acá arriba no hace falta. Aquí voy a recorrer, ¿no es cierto?, mi vector. Ya no le estoy pidiendo que ingrese, solamente estoy acumulando la suma. Suma igual a suma más esto. Y al final pues muestro el promedio. Sí, entonces tanto el ingreso de datos como el ingreso del número de datos se da aquí. Y acá simplemente estoy recorriendo el vector para acumular la suma y luego mandando a mostrar el promedio. El efecto para la persona va a ser muy parecida, solamente que ahora le estoy pidiendo que ingrese los datos en la opción 1. Vamos a ver qué pasa. Correcto. Entonces 1, ingresar datos. ¿Cuántos datos voy a ingresar? Voy a ingresar 5 datos. Puedo hacerle más bonito esto, pero ya no importa. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Y me regresa al menú. Ahora pongo calcular promedio y me dice que el promedio es 3. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que los datos siguen ingresados. Ya no me voy a pedir nunca más ingresar los datos. Los datos se encuentran grabados en el vector A. Todavía están grabados en el vector A, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Voy a salir con 3. Que si yo me hago otra función más, que sea, por ejemplo, calcular, pongámosle algo muy simple, calcular suma. Muy parecido a calcular promedio, sino que simplemente no divido para n, ¿verdad? Calcular suma. Es igualito y pongo la suma o el total es, y solo mando a mostrar suma, ¿no? ¿Verdad? Es igualito que el promedio, solamente que no divido para n. Tengo calcular suma, voy a ponerla acá arriba, y esta vendría a ser, por ejemplo, mi opción 3. Entonces, si la opción es 3, llamo a calcular suma, y acá tendría que actualizar el menú, ¿verdad? Ahora el 3 ya no es de salir, sino es el calcular suma, y tendría una opción 4, que es de salir. El 4 es del salir. Y ahora aquí en el bucle le estaría diciendo que cuando me aplaste el 4 salga, porque eso el programa no lo sabe. Tendría que actualizar también acá. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cuál sería la ventaja de hacerlo de esta manera? Que me va a pedir que ingrese los datos una única vez, solo en opción 1. Ingrese datos, 5 datos, 1, 2, 3, 4, 5, listo. De esos 5 datos quiero el promedio, opción 2, el promedio es 3. De estos mismos datos quiero la suma, opción 3, la suma es 15, listo. Y no me está pidiendo cada rato que ingrese los datos, ¿verdad? Entonces se ve mejor el programa así. Bueno, les voy a poner una última. Bueno, voy a dejarles el submenú por ahí, pero recuerden que el submenú no voy a usar. Voy a volver a poner ingresar datos. Y hagamos una última. Tengo calcular promedio, calcular suma. Y voy a hacer una más que sea calcular varianza. O sea, acá no voy a llamar a calcular suma, sino voy a crearme una función que se llame calcular varianza, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, tal como el vector y el número de datos es global, no hace falta que entre nada acá. Todas estas funciones son procedimientos, en verdad, ¿verdad? Entonces, tengo calcular varianza
Y aquí pues me copiaré un trozo de esto para hacer mi función, calcular varianza. Ya, entonces este es un poquito más largo, ¿no? Lo que tengo que hacer primero es calcular el promedio, pero no lo voy a mandar a mostrar, sino tengo que guardar en una variable. Voy a mandarme una variable que se llame promedio y que está guardando el promedio ahí. Entonces, calcular varianza es lo siguiente, si ustedes se acuerdan. Primero tengo que calcular un promedio y luego tengo que restar cada uno de los valores del vector del promedio y elevar al cuadrado. Entonces tengo que volver a recorrer todos los valores, ¿sí? Los vuelvo a recorrer y tengo que acumular la siguiente suma. Es cada uno de los valores que están guardados en A sub i, tengo que restar del promedio y luego esto de aquí tengo que elevar al cuadrado. Así es una varianza, si ustedes se acuerdan. Todo esto de acá tengo que elevar al cuadrado y luego al final divido para n. Pongamos la varianza es y sería pues, si ustedes quieren, ustedes saben, puedo volver a utilizar suma, no pasa nada. Tendré que volver a poner en cero para volver a usar. Suma igual, bla, 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 promedio al cuadrado. Ya, yo creo que es esto. Lo que sí, para poder utilizar la función POW, acuérdense que tengo que cargar la librería math